en un resumen. Eh, creo que Jordi ya está. Ya está Sí, lista. ya, ingeniero, gracias. Bueno, entonces estábamos haciendo un resumen de lo que era la estadística y sus ramas principales y nos enfocábamos en que la estadística inferencial se orienta a las dos últimas partes de la estadística, que es la parte del análisis y la realización de inferencias. Vamos a colocar la diapositiva en la que estábamos. Y el punto era declarar un poquito que era una inferencia estadística. Vamos a ver entonces, mediante un pequeño diagrama, tratar de explicar lo que representa una inferencia estadística. Bien. Digamos que nosotros tenemos una población de interés. Una población de interés es el conjunto total de todas las personas o animales o cosas, según lo que estamos estudiando, pero el total, la totalidad de los miembros del grupo, de los elementos del conjunto, conforman una población. Nosotros en la estadística estamos interesados en el conocimiento de poblaciones. ¿Sí? Pero la mayoría de veces un investigador no puede abarcar para su estudio toda la población. Imagínense que usted va a hacer un estudio de la producción de maíz en Guatemala, pero ¿cuántos agricultores producen maíz en Guatemala? Usted no tiene ni los recursos ni el tiempo para abordar a la totalidad de la población en ese estudio. Entonces, lo que se hace ante ese dilema, ante esa situación, es que bajo ciertos métodos técnicos, usted selecciona apropiadamente una parte de esa población que le sirva de referencia. Una parte de una población bien seleccionada que sea representativa de toda la población. Entonces, usando los métodos estadísticos apropiados, usted agarra una parte de la población que es la que va a estudiar finalmente. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se llama esa parte de la población? ¿Alguien me lo dice? Muestra. Muestra, muchas gracias. Entonces, nosotros lo que hacemos es extraer una muestra. Una muestra es una parte correctamente seleccionada de la población que nos interesa. Cuando no podemos abarcar en el estudio a toda la población, lo que hacemos es seleccionar cuidadosamente una parte de ella que la represente. Y a esta parte le llamamos una muestra. Pues con los elementos de la muestra nosotros obtenemos datos, obtenemos información de ella. ¿Sí? Y estos datos nosotros los analizamos. Y hacemos un análisis a los datos que obtuvimos de la muestra. Fíjese todo el proceso. Tenía una población inicialmente, una población grande. Extraje una parte de ella usando métodos estadísticos apropiados. Extraje una muestra. De la muestra obtuve datos. Los datos les hice análisis, o sea, estudié los datos, los analicé. Y del análisis obtuve conclusiones. Después del análisis de los datos vienen las conclusiones. Ahora, mi pregunta es, ¿esas conclusiones que obtuve, las aplico yo solo a la muestra que analicé o las aplico a toda la población de donde obtuve la muestra? ¿Ustedes qué dicen? Alguien que me ayude. A toda la Toda la población. población. La población. Correcto, gracias. Entonces, mi objetivo es aplicar las conclusiones que obtuve a toda la población. En eso hay un riesgo porque yo no usé los datos de toda la población, sino que usé solo los datos de una muestra. Pero confiando en que usé métodos apropiados para seleccionar la muestra, confiando que usé herramientas estadísticas apropiadas para hacer el análisis, yo puedo aplicar las conclusiones a toda la población de donde obtuve la muestra. Y ese proceso en el cual yo me dedico a analizar una parte de la población, pero a generalizar, oiga la palabra que dije, generalizar los resultados a toda la población. A ese proceso se le llama inferencia estadística. ¿Ah? Entonces la inferencia estadística es un proceso de generalización de la información que se tiene al aplicar las conclusiones obtenidas de una muestra a toda la población inicial de estudio. A eso se refiere una inferencia estadística.
La palabra clave ahí es generalizar. La inferencia estadística es una generalización donde de los datos y resultados de la muestra yo generalizo las conclusiones, o sea, las aplico en general a toda la población. Ese proceso de generalización se llama inferencia estadística y se utilizan algunas herramientas estadísticas que nos dan, digamos, cierta garantía de que no vamos a tener mucha chance de cometer errores. Ahí siempre existe algún pequeño porcentaje de probabilidad de cometer error, pero se reduce al mínimo si usted usa los métodos estadísticos aplicados, que sean oportunos. Entonces, aplicar las conclusiones y resultados obtenidos a toda la población con cierta probabilidad de éxito, a esa generalización se llama inferencia estadística. Este diagrama que yo le tengo aquí es lo que representa una inferencia estadística. Y en la segunda, que nos permiten a nosotros hacer inferencias estadísticas, principalmente las pruebas de hipótesis, ¿sí? Que son métodos de inferencia estadística. Entonces, téngalo presente, esto métalo en su disco duro de su cabeza y lo lleva para la parte final del curso. Cuando estemos analizando la parte de inferencia estadística, o sea, sí, yo ya sé que la inferencia es cuando tengo una población grande de interés y yo extraigo una muestra usando métodos apropiados, obtengo datos, realizo análisis y genero conclusiones y generalizo las conclusiones a toda la población a pesar de haber usado solo la muestra. Entonces, con ciertos métodos estadísticos, yo aplico las conclusiones a toda la población y tengo garantía de eso. Y a eso le llamo inferencia. ¿Ah? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta sobre el tema de la inferencia? Entonces, eso lo vamos a estudiar en la segunda parte del curso. El análisis y la inferencia de los datos. Los métodos que se usan para realizar inferencias. Y aquí está la definición. Dice, una inferencia, entonces, después de haber visto el diagrama, dice, una inferencia se refiere a una generalización. Subraye esa palabra usted. Se refiere a una generalización de las observaciones que se obtienen de una muestra para aplicar las conclusiones a toda la población con cierto nivel de probabilidad de éxito. O sea, yo manejo cierto nivel de probabilidad de éxito de que no haya ningún error en ese proceso de inferencia estadística. Siempre hay un ligero riesgo, ya le digo, porque usted no se basó en toda la población, sino solo en parte de ella. El riesgo empieza en que debe empezar por seleccionar una muestra correctamente, ¿ah? Para hacer ese proceso de generalización. Bueno, entonces con esto concluye esa parte de la inferencia estadística. Ahora vamos a ver algunos conceptos, algún vocabulario, algunos términos que vamos a estar manejando en el curso para que los interpretemos, los reconozcamos todos de la misma manera. Entonces vamos a ver algunos términos comunes, términos importantes, conceptos importantes de uso común en el curso de estadística. Primero, variable. ¿Dónde están mis participantes? Ahí están. El primer participante es Ronnie Salazar, pero a él no le voy a preguntar. No, vamos a buscar otro. Steven Choi. Steven, ¿me escucha? Steven, dígame por Ingeniero, favor, nosotros en estadística trabajamos mucho con variables y a eso nos vamos a orientar ahorita, las variables. Dígame, ¿usted qué entiende que es una variable? Para usted, ¿qué es una variable, Steve? que puede ser una cosa que tenga a variar o tener frecuencias o un cambio probable. Gracias. Vamos a ver una señorita. Vamos a ver. Las damas, ¿dónde andan las damas? Vamos a ver. Cintia Domingo, para usted, ¿qué es una variable? Buenas tardes, ingeniero.
Yo correcto. pienso que es algo que no es algo seguro, sino que tiende a tener cambios. Está bien, muchas gracias. ¿Oye? Bueno, entonces el término variable, como su nombre lo dice, solo nos basamos en el nombre para declarar qué es, ¿va? Entonces, como su nombre lo dice, una variable es una característica que varía, por eso se llamaba variable. Si no variara, tomara otro nombre, ¿sería qué? Constante. Entonces, cuando es constante, pero cuando una característica varía, es decir, que toma diferentes valores, cuando se miden diferentes elementos, entonces a eso le llamamos variable. ¿Sí? Al contrario de las constantes que no cambian, las variables pueden cambiar su valor cuando se va de un individuo a otro o de un elemento a otro de la población o de la muestra que estamos analizando. Entonces, eso es una variable. En estadística manejamos mucho y trabajamos con variables. En general, nosotros podemos decir que vamos a considerar dos grandes tipos de variables. Dos tipos de variables. Las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Fíjese bien, cuantitativa habla de cuánto, ¿verdad? De cantidad. Y cualitativas habla de cualidades, o sea, características, atributos. Entonces, cada una de ellas ¿cómo vamos a descomponer? Son las cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales y ordinales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las dos tipos de variables que vamos a reconocer en estadística son las variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que se miden en forma habitual. Nos dan una cantidad, nos dan un número, un valor. Son variables cuantitativas. ¿Eh? Cuando usted mida una variable, por ejemplo, voy a decir una característica que es variable en ustedes. En ustedes es variable el peso, no todos pesan lo mismo. ¿Eh? En ustedes es variable la estatura. No todos tienen la misma estatura. Esa es una condición que varía. En ustedes es variable el número de hijos. Bueno, no el número de hijos porque ustedes todavía no tienen hijos. Esa es una constante. Creo que todos tienen 0. ¿verdad? Entonces ahí es constante. Pero el número de hermanos, por ejemplo, o el número de hijos que forman su familia, ¿no? Es una variable. Y es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque su resultado se expresa mediante un valor numérico. Son variables cuantitativas. Su resultado se expresa como una cantidad. Vamos a ver, Brandon Abril, ¿qué es una variable cuantitativa? Es lo que podemos medir, saber cuánto, expresada en números. Correcto, expresada en números. Dígame un ejemplo de una variable cuantitativa. Aparte de los que mencionó, o los, se puede los que Aparte, mencionó. porque hay miles de ejemplos, ¿verdad? ¿Otro ejemplo? El tamaño de las manos, tal vez. Es que ya no lo escuché muy bien. ¿Me dijo tamaño de qué? De las manos, tal vez. No, bueno, el tamaño de las manos podría ser la longitud. La longitud de las manos, no todas las manos tienen la misma longitud. Hay muchas, También, por ejemplo, la temperatura. No todas las sustancias se encuentran a la misma temperatura. Es una característica variable. Por ejemplo, la edad. No todas las personas tienen la misma edad. Es una característica variable. Pero esas características se expresan mediante números, o sea, valores numéricos. Por eso son variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, tenemos las cualitativas. Las cualitativas, esas expresan cualidades, o sea, atributos. Esas no se expresan en forma numérica, por lo menos no en forma directa. Dice, las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir en forma común, a través de cantidades o categorías de medición. Solamente expresan cualidades. Bueno, ahí está repetido, categorías de medición. Entonces, quitemos categorías de medición arriba.
Vamos a quitar categorías de medición porque si no, el problema es de que usted se va a confundir. Chin, no puedo quitarlo. Pero es que bueno, después lo vamos a quitar porque ahorita no puedo. Entonces, pero dejemos claro que las variables cualitativas son las que no se pueden expresar mediante cantidades. O por lo menos no en forma directa. Sus resultados no se expresan en valores numéricos, sino solamente son categorías, o sea, son atributos que se miden en forma de grupo, ¿va? En forma de grupos o categorías. Por ejemplo, ejemplos de las variables cualitativas, el color del cabello, la textura del fruto, la condición socioeconómica, que aunque a veces se les asignan valores, se les asignan números, pero esos números no representan valores, sino solamente representan un código que identifica a la categoría a la que corresponde la variable. Por eso dice, en las variables cualitativas, aunque no se pueden medir una magnitud en la medición de la variable, sí es posible contar el número de elementos que tienen una característica o se agrupan en una categoría. Por ejemplo, el color de los ojos es una variable cualitativa. ¿Cuáles podrían ser los resultados de esta variable? Negros, ojos café, ojos azules, ojos celestes, ojos verdes. Sí, hay una serie de categorías. Pero no le podemos nosotros en forma directa asignar un número. Vamos a decir, café sea 1, negro sea 2, rojo sea 3. Bueno, rojo es una condición temporal, ¿va? Cuando alguien tiene rojo los ojos. Pero azul sea 3, verde sea 4. Eso, aunque se le puede asignar un número que lo codifique, este número no representa una magnitud, solo representa un código. ¿Sí? Aquí tengo 3 ejemplos de variables cualitativas. Color de los ojos, el sexo de las personas, solamente hay 2, masculino y femenino, y punto. ¿Ah? Otra variable cualitativa es la profesión. Albañiles, topógrafos, médicos, policías, bomberos, ¿qué más? Enfermeras, maestros. Profesiones, no todos tienen la misma profesión, por eso es una variable. Y es una variable cualitativa. No se le puede asignar un número que le dé un valor numérico a esa categoría. Bueno, entonces vamos a preguntarle a... Permítame, vamos a ver. A Edwin Córdoba. Deme, Edwin Córdoba, un ejemplo de una variable cualitativa aparte de las que están aquí mencionadas. El carácter. El carácter. Hay muchos. Vamos a ver, ¿cuál otro puede ser? La cultura. La cultura. Está bien, gracias. Bueno, puede ser la etnia, por ejemplo. La etnia es una variable y es cualitativa. Puede ser la procedencia. ¿No? La procedencia de los estudiantes. Algunos son procedentes de Huehuetenango, otros son procedentes de Petén, otros son procedentes de Escuintla. La procedencia es una variable cualitativa. Y todas aquellas que no se expresan en forma directa mediante un valor numérico, sino solamente expresan mediante una característica, ¿verdad? Bien. Vamos a ver ahora las cuantitativas se dividen en 2 grupos. Las cualitativas también, pero eso no las vamos a ver tanto. Pero las variables cuantitativas
pueden agruparse en dos categorías. Sí, Fabiana, ¿iba a decir algo? Sí, ingeniero, disculpe, fíjese que Estuardo Esteban está en sala de espera, por si lo puede dejar entrar, por favor. Gracias, fui a revisar hace un rato, pero no había nadie. Pero sí, ahí está. Ahí está. Constantemente estoy revisando, pero a veces me olvida. Bien, entonces hay dos tipos de variables cuantitativas. Si ustedes se recuerdan, la primera división fue variables cualitativas y cuantitativas. Ahora en la segunda división, las cuantitativas las dividimos en cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Fíjese bien, discretas y continuas. Discretas como el número de hijos, el número de hijos que tiene un matrimonio o que tiene una familia, y continuas como la temperatura. Los dos se expresan mediante números, por eso son cuantitativas. Solamente que hay algunas que son discretas y otras que son continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas, las variables cuantitativas discretas, son las que presentan saltos o interrupciones en los valores que asumen. Se asocian a conteos, por lo que normalmente asume valores enteros. Entonces, todas aquellas variables que se expresan mediante conteos son variables cuantitativas discretas. ¿Sí? ¿Por qué decimos que toman saltos o interrupciones? Porque no toman todos los valores posibles, sino que de un valor se salta al otro. ¿Qué quiere decir eso? Del 1 se salta ¿a qué? ¿A qué dicen ustedes? ¿A qué se salta Anderson Castro? ¿Del 1 se salta a qué? Sí, ingeniero. ¿A qué se salta, le decía? Estas variables discretas. Del valor 1 se saltan ¿hasta qué valor? No sé, hasta el infinito. No. Hasta el infinito y más allá. No. Del 1 se saltan hasta el 2. Y ¿Y del 2 se saltan hasta qué? hasta el 3. Hasta el 3. Gracias, gracias Anderson. Entonces, se saltan, no toman todos los valores. Del 1 se saltan hasta el 2 y del 2 se saltan hasta el 3. Pues usted dirá, pero si esos son seguidos, ahí no se saltó nada. Bien, se saltaron todos los valores intermedios. 1.8, 1.3, 1.2, 1.15, 2.3, 2.18, 2.43. Esos valores no los toman. Del 1 se salta al 3, no toma todos los valores intermedios. En otras palabras, las variables discretas asumen valores enteros, no decimales. Voy a poner un ejemplo de una variable discreta. Número de hijos. Número de hijos es una variable discreta. ¿Por qué? Le preguntan a alguien, ¿usted cuántos hijos tiene? 3. ¿Usted cuántos hijos tiene? 6. ¿Usted cuántos hijos tiene? 2. ¿Usted cuántos hijos tiene? 3,5. No se puede. O tiene 3 o tiene 4. No hay medio hijo. ¿No? Ah, pero es que todavía está esperando a mi esposa. No. Entonces ya tiene 3, aunque no haya nacido. ¿Ah? Entonces, tienen esos saltos. Gracias, Benji. Tienen esos saltos porque normalmente no toman valores decimales. Se asocia con conteo, les dije yo. ¿Cómo cuenta usted? 1, 2, 3, 4, 5. Usted no cuenta 1, 2, 3, 3.5. No cuenta así. Cuenta usando valores enteros. Esas son variables discretas. ¿Sí? Asume valores enteros y se asocia con conteos, proceso de conteo. Vamos a ver quién más. Cushung Winter, ahora sí estaba con problemas de entrada. Cushung Winter. Cushung Winter, dígame un ejemplo, otro ejemplo de una variable discreta. Sí. Cushung Winter. Por ejemplo, las crías de algún animal
o los árboles. Correcto, gracias. Todo aquello que se No sé si cuenta. me está escuchando. Sí, sí, la escucho. Entonces, todo lo que se cuenta, como por ejemplo un número de frutos por rama, esa es una variable discreta, ¿sí? Número de insectos por planta, todo aquello que se cuenta, ¿va? No que se mide, lo que se mide es continuo, lo que se cuenta es discreto. Entonces pongan atención en eso, son variables cuantitativas discretas. ¿Cómo se llaman? Variables cuantitativas discretas, solamente toman valores enteros, ¿sí? No pueden tomar valores decimales. Mientras que las variables cuantitativas continuas, es así, toman valores decimales. Dice, estas no presentan saltos o interrupciones, sino que asumen cualquier valor dentro de un rango especificado de valores. Estas variables se relacionan con mediciones. ¿Con qué se relacionaban aquellas? Las discretas. Con conteos. Estas se relacionan con mediciones. Lo que se mide es contar. Eso es tomar infinitos valores en el rango definido, que pueden ser enteros o pueden ser decimales. Vamos a ver, ahora sí, de esto sí hay innumerables casos. Vamos a pedirle a algunos de ustedes. Emerson Chávez, deme 2 ejemplos de variables continuas. No sé, algo repetitivo como una cinta métrica, No, pero la cinta métrica no es una variable. ¿Qué es lo variable ahí? las unidades de medida que se repiten siendo las mismas, la misma cantidad repetitivamente. La variable debería ser la longitud o la estatura, no sé qué es lo que está midiendo con la cinta métrica. La cinta métrica es el instrumento. Entonces, la variable es estatura, es longitud, es distancia. Por eso se mide con cinta métrica y eso puede tomar valores continuos. Es perfectamente aceptable decir, fulano de tal mide 1.68 metros. Ya tiene valores decimales. Vamos a ver, deme 2 ejemplos. Eric Chan, deme 2 ejemplos de variables continuas. Podría ser la aceleración de un carro. Ajá, ¿qué más? Y también podría ser como tal vez la longitud de una cancha de fútbol o algo así. Bueno, ya hablamos de longitud, pero se lo acepto. Vamos a ver. Estuardo Morales, deme 2 ejemplos de variables continuas. La cantidad de dedos de una mano. No, perdón. No, sí. El peso de una persona el y peso la estatura de alguien. Correcto, el peso y la estatura son variables continuas. Bueno, tal vez la cantidad de dedos podría ser, pero ahí nos metemos a Honduras, porque alguien puede decir, yo tengo 4 dedos y medio porque me volé medio dedo, pero no. Vamos a dejar que esas se cuentan, entonces son discretas. Hay mucha la temperatura, todo lo que se mide, todo lo que se expresa mediante un proceso de medición como temperatura, como estatura, como peso, son variables continuas, toman valores decimales. Las que toman valores decimales son variables continuas. Las que no toman valores decimales son variables discretas. Ambas son cuantitativas, al contrario de que las cualitativas, que no asumen valores numéricos. Esto es importante que usted lo diferencie, porque dependiendo del tipo de variable, va a ser distinto el método de análisis que corresponda. Son diferentes los análisis para variables discretas y son diferentes los análisis para variables continuas. Por eso hay que diferenciarlas. Hay que reconocerlas. Bueno, saliendo ya al concepto de variable. El viernes se lo pregunto, pero dejémoslo ya y pasemos a otro concepto. El concepto de población. Cuando hablamos de población, generalmente las personas piensan en gente. La población de Chimaltenango, dice. Entonces todos asumen que es la gente que vive en Chimaltenango. La población de la ciudad capital. Todos asumen que son las personas que viven en la capital. La población de Villanueva. La gente que vive en Villanueva. Pero en estadística vamos a ampliar ese concepto. No solo se refiere a personas, sino que población
En términos generales, se refiere a el mayor conjunto de elementos sobre los cuales se tiene interés. ¿Cuál es el conjunto mayor de elementos sobre los cuales se tiene interés? Es la población. Estos elementos pueden ser personas, animales, plantas, microorganismos o cosas. Y las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Por ejemplo, yo puedo decir la población de jaguares que hay en Petén. Bueno, está conformada por todos los jaguares que pudieran haber en ese lugar, ¿verdad? O la población de gallinas que tiene la empresa Piolindo, ¿sí? La población de gallinas. O podría decir la población de bacterias que están en un medio de cultivo. Es todo el conjunto que yo estoy interesado en conocer o en medir. Sean personas, sean animales o sean cosas. Yo puedo decir la población de vehículos que diariamente entran a la ciudad capital. Allá no son elementos vivos, sino son cosas, ¿no? Población de vehículos. ¿Sí? Cuando decimos entonces que el conjunto total, el conjunto global de elementos que a mí me interesan, debo delimitar, debo de poner bien marcados los límites de esa población. Porque en eso está mucho el error de los procesos. La gente no delimita sus poblaciones y después se le arma un descalabro. Entonces, cuando se habla de poblaciones, hay que dejar claramente establecido cuáles son los límites de la población. Por ejemplo, si yo digo la población de personas de la capital, bueno, hay que dejar en claro si son las que viven o las que trabajan en la capital. Hay mucha gente que vive en los municipios y llega a trabajar a la capital. Entonces, siempre que se establezca una población, hay que aclarar correctamente hasta dónde llega ese límite de esa población, ¿no? Para que no existan ahí variaciones o situaciones que no estén claras, ¿no? Cuando decimos que las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, bueno, nos recordamos de lo que nos decía la maestra en la primaria. Niños, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Y ejemplo de poblaciones infinitas, y luego nos ponía dos ejemplos de poblaciones infinitas. Las estrellas del cielo y las arenas del mar. Casi siempre esos eran los ejemplos típicos de población infinita. Pues no, aquí vamos a ser un poquito más abiertos, ¿sí? Y vamos a decir que las poblaciones finitas son aquellas que se puede alcanzar el último elemento de manera práctica. O sea, que las podemos abarcar en su totalidad de manera práctica. Y las infinitas, aquellas que no tenemos la capacidad práctica de alcanzar la totalidad de esos elementos. De manera que si yo digo la población de árboles que existe en el territorio de Guatemala, en teoría es una población finita porque tiene un fin. Pero para nosotros en términos prácticos es una población infinita porque en ningún momento podríamos nosotros alcanzar a cubrir o a medir todos los árboles que existen en el territorio de Guatemala. En sentido práctico ya es una población infinita. Entonces, tenemos que hacer esa aclaración y decir que las poblaciones infinitas son aquellas que no las podemos abarcar o alcanzar en su totalidad de una manera práctica. Ya cuando no se pueden alcanzar en su totalidad, entonces decimos que es infinita. Desde el punto de vista estadístico. Al contrario de población, que es el todo, cuando solo se toma una parte, ya dijimos que se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Cuando se toma solo una parte y no todo el conjunto. Muestra. Muestra. Gracias a los que participaron. Muestra. Entonces la muestra representa solamente una parte de la población. Aquí. En términos general, una muestra es cualquier parte de una población, sea grande o sea pequeña. Yo tengo una población de 5,000 elementos. De esa población tomo 500 o tomo 5, eso es una muestra, en términos muy generales. Porque la muestra simplemente es una parte de la población.
Pero en estadística estamos interesados un poquito más en aclarar estos conceptos. Hablamos de agregarle ciertos atributos a la muestra. Y hablamos de muestra, términos como muestra aleatoria y muestra representativa. Entonces, ¿qué es una muestra aleatoria? Aleatorio quiere decir al azar. Entonces, una muestra aleatoria es aquella cuyos elementos se obtienen a través de un proceso de selección al azar. O sea, al azar quiere decir a la suerte. ¿Sí? Una muestra aleatoria no la escogemos nosotros así, identificando qué elementos queremos, sino que dejamos que sea la suerte la que seleccione cada elemento de la muestra. No es a nuestro juicio, sino que es al azar. Entonces se trata de una muestra aleatoria. Mientras que el término muestra representativa se refiere a toda aquella muestra que se puede usar con confianza, o sea, que representa a la población. Entonces dice la definición, muestra representativa es aquella obtenida de tal manera que pueda ser usada con confianza para realizar un estudio con una muestra que sea generalizada a la población completa. Quiere decir entonces que es un grupo de elementos que tiene los datos, que tiene la información que representa a toda la población. O sea que la población con confianza puede verse representada por esa muestra. Le voy a poner un ejemplo de lo que nosotros comúnmente llamamos muestra representativa y no lo es. Bueno, hace pocos días falleció un docente muy renombrado que es el profesor Rubén Alfonso Ramírez. Él tenía un programa que se llamaba Mentes Sanas, así se contesta. Y cuando este programa estaba en vigencia de la ENCA, iban a participar mucho a dicho programa. Iban grupos de estudiantes que se enfrentaban a otros colegios y hacían concurso de quién respondía mejor las preguntas. Pues entonces un profesor que era muy entusiasta llevaba estudiantes de aquí a ese programa. Decía, bueno, los que van a representar a la ENCA son fulano, mengano, perencejo y tal fulano, ¿verdad? Unos 4 o 5 estudiantes y decía que eran representativos de la ENCA. ¿A quiénes escogía? A los más pilas, a los más desenvueltos y a los que más sabían. Esos eran los que iban a representar. En términos estadísticos, yo les hago una pregunta. ¿Sería esta una muestra representativa? ¿Qué dicen ustedes? No, no era una muestra representativa, puesto que no tenía los atributos que representaran a toda la población. Simplemente eran los mejores, se supone, que iban a concursar para sacar en alto a la ENCA, digamos, pero no era representativa. Entonces, representativo es aquello que tiene características que representan a todo el resto de los elementos. El próximo día de clases vamos